estar agradecido al Comité Nacional de la Divina Misericordia, quien me eligió hace ya 2 años para poder compartir con ustedes esta plática que, como bien ha dicho don Miguel Ángel, está titulada Misericordiosos en la oración. Antes de empezar, quiero agradecer sobre todo al Comité Nacional, como he dicho, la organización de este 13º Encuentro Nacional de la Divina Misericordia y a los apóstoles de la Divina Misericordia de Logroño, que tan buena acogida han tenido para poder participar en este encuentro y poder organizar, junto con el Comité Nacional, este Encuentro Nacional de la Divina Misericordia. Gracias a todos vosotros, los de Logroño, que nos habéis acogido realmente bien, nos hemos sentido como en casa y habéis preparado un encuentro maravilloso. Estamos disfrutando todos muchísimo porque hemos visto cómo después de 2 años casi sin podernos reunir debido a la pandemia, todavía continúa viva la espiritualidad de la Divina Misericordia y esto nos hace muchísimo bien a nosotros. Gracias a todos los que habéis venido de distintas diócesis de España para compartir con todos nosotros este 13º Encuentro Nacional de la Divina Misericordia. Quiero agradecer también a don Manuel Iñiguez que nos haya acogido en su parroquia, Santa María de Palacio, para poder aquí tener esta plática espiritual. Agradecer, como no, también a todos los sacerdotes que nos acompañan en este Encuentro Nacional de la Divina Misericordia, que vienen acompañando a sus respectivos grupos de las distintas diócesis de España. Permitidme un aplauso para los sacerdotes. Y un aplauso también para todos los participantes de este 13º Encuentro Nacional de la Divina Misericordia. Vosotros os lo merecéis todo. Bien, sin más dilación paso ya a decir cuál va a ser el esquema de la plática que voy a desarrollar. El título, Misericordiosos en la oración. He pensado 4 puntitos que voy a desarrollar brevemente sobre este tema que es tan importante, como bien ha dicho don Miguel Ángel Morán, en la vida de los apóstoles de la Divina Misericordia. El primer punto es una pregunta: ¿qué es la oración? No podíamos hablar de ser misericordiosos en la oración si antes no definimos bien, y más en este tiempo que estamos viviendo, qué es la oración. Por lo tanto, he considerado oportuno que este primer punto, ¿qué es la oración?, sea la base y el fundamento ahora del inicio de mi plática. Segundo puntito, Jesús ora. La oración de Jesús como modelo de toda oración. Tercer punto, Santa Faustina y las revelaciones de Jesús sobre la oración. Y el cuarto punto, me voy a detener, como no podía ser de otra manera, en una de las obras de misericordia, de las 14, una de las obras de misericordia, que es orar por los vivos y por los difuntos. Esta plática espiritual forma parte de una serie de 3 pláticas que hemos venido ofreciendo en los últimos encuentros, Congreso de la Divina Misericordia, que se han desarrollado en las ciudades de Sevilla, Burgos y Albacete, y que cada una de ellas llevaba por título una Misericordiosos en la acción, en la palabra y en la oración, que fue impartido por el sacerdote don Ildefonso Martínez; Misericordiosos en la acción, por don José Cristóbal Moreno en Burgos en el año 2018, y Misericordiosos en la palabra, por don Xavier Jauset Clivillé en Albacete en el año 2019. Y todo esto con el fin de meditar las palabras que Jesús le dicta a Santa Faustina y que ella después escribe en su diario personal en el número 742. Le dice el Señor a Santa Faustina esta cita que ya la conocemos, pero la repetimos porque nunca está de más. Le dice: te doy 3 formas de ejercer la misericordia al prójimo. La primera, la acción.
la segunda la palabra y la tercera la oración. En estas tres formas está contenida la plenitud de la misericordia y es el testimonio irrefutable del amor hacia mí. Por lo tanto, acción, palabra y oración son la plenitud de la misericordia, la plenitud del apostolado al que estamos llamados todos los apóstoles de la misericordia, primero como cristianos y después como apóstoles de la misericordia. Le pedimos al Señor ya al principio de esta plática que nos ayude a entender bien estas palabras, lo que significan y en qué consisten, para así poder alcanzarnos la gracia, que podamos vivir y hacer realidad en nuestra vida esto que terminamos de decir que aparece en el diario de Santa Faustina. Primer puntito, ¿qué es la oración? Partimos de la base de que la sed de Dios acompaña a todos y a cada uno de los seres humanos durante nuestra existencia. Qué bien lo expresa San Agustín cuando dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. No debemos obviar que la cultura y la sociedad actual, caracterizadas por una mentalidad secularizada, dificultan el cultivo de la espiritualidad y de todo lo que lleva al encuentro con Dios. Nuestro ritmo de vida marcado por el activismo, la competitividad, el consumismo genera vacío, estrés, angustia, frustración y múltiples inquietudes que no logran aliviar los medios que el mundo ofrece para alcanzar la felicidad. Estamos asistiendo, es así, al resurgir de una espiritualidad que presenta como respuesta a la demanda creciente de un bienestar emocional, para buscar un equilibrio personal, un disfrute de la vida o una serenidad para encajar las contrariedades que van viniendo en la vida. Una espiritualidad entendida como un cultivo de la propia interioridad, para que el hombre se encuentre consigo mismo y que muchas veces esa espiritualidad no lleva a Dios. El hombre se encuentra consigo mismo, pero esa espiritualidad no lleva a Dios. Muchas personas, incluso habiendo crecido en ambientes cristianos, recurren a técnicas y a métodos de meditación y de oración que tienen su origen en tradiciones religiosas ajenas al cristianismo y al rico patrimonio espiritual de la Iglesia Católica. En algunos casos, esto va acompañado hasta incluso de un abandono efectivo de la fe católica, incluso sin pretenderlo. Para dejar bien claro al principio de mi reflexión qué es la oración y cuál es el modo de orar cristiano, empiezo con una sencilla definición de la oración que tomo de Santa Teresa del Niño Jesús. Soy consciente de que hay muchísimas definiciones de la oración, pero quiero centrarme en esta sobre todo. Destaco esta idea de Santa Teresa del Niño Jesús. Definiendo la oración, dice ella: para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde la prueba como en la alegría. La oración también se entiende como un don de Dios. Qué bien lo define el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice: la oración, en el número 2559, es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Le dice el Señor a la samaritana en el pasaje de Juan, capítulo 4, si conocieras el don de Dios. La maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo, donde vamos a buscar nuestra agua. Allí Cristo va al encuentro de todo el ser humano. Él, Cristo, es el primero en buscarnos y es Él el que nos pide de beber. Así es, Jesús tiene sed. Su petición llega desde la profundidad de Dios, que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él,
dirá San Agustín. Estar con Dios presupone un contacto personal con Él, del cual resultan 3 tipos básicos de modos de orar. Debido al destinatario que es Dios, a quien va dirigida nuestra oración, podemos distinguir la oración de alabanza, la oración de acción de gracias, la oración para alcanzar gracias, para pedir perdón o la oración de súplica. Llevamos nuestras oraciones y súplicas a Dios porque creemos, es decir, porque tenemos fe que Él es fiel a su amor por nosotros, que es el garante que nos da la salvación. Al confiar en Dios las oraciones, tanto para nosotros como después veremos para nuestros prójimos, sabemos que esas peticiones a lo mejor no necesariamente se van a cumplir de una manera determinada, tal y como nosotros se lo pedimos al Señor y en el momento en el que nosotros lo deseamos. Pero no importa, porque estamos seguros de que siempre esas peticiones son escuchadas, porque Dios es misericordioso y nunca desatiende nuestras peticiones. Eso es la oración. ¿Cómo ora Jesús? Ahora quiero presentar a Jesús como modelo de toda oración, para poder saber cómo debemos orar. Ya hemos definido qué es la oración muy sucintamente. No he podido profundizar porque me han limitado también el tiempo en la plática. Pero ahora ya quiero meditar este segundo puntito, que es cómo oraba Jesús. La oración de Jesús como modelo de toda oración. Para discernir los elementos esenciales de la oración cristiana, hay que dirigir en primer lugar una mirada a Jesucristo. Él es el único camino que nos conduce al Padre. Sus hechos y dichos son la norma y el referente principal de la vida cristiana. En los evangelios encontramos abundantes testimonios sobre la vida de oración de nuestro Señor y algunas enseñanzas al respecto de la oración. Por ejemplo, en Marcos 6, Mateo 14 dice: Jesús se retiraba a orar. ¿Y cómo lo hacía? A veces lo hacía solo, se retiraba en soledad, y a veces se retiraba también con alguno de sus discípulos. Nota importante: Jesús se retira a orar, se aparta del mundo, estando en el mundo, se aparta del mundo para tener ese contacto y esa intimidad con su Padre Dios. A veces Jesús pasa la noche en oración, alejado de las multitudes que le buscan. Especialmente significativos son los momentos de Jesús en la oración antes de tomar decisiones importantes. Lucas 6, 12, 13. Las palabras que pronunció Jesús en la cruz son la última oración con la que Él pone al final de su vida la vida en manos de Dios. Por lo tanto, hemos visto rasgos característicos de la oración de Jesús. Primero, se retira a solas, quiere vivir ese rato de intimidad con el Señor. Segundo, siempre esos ratos de oración muchas veces son antes de tomar decisiones importantes. Y el momento culminante al pie de la cruz, que muestra en esa oración esa confianza total y absoluta en su Padre Dios. Al final sabe que se va a cumplir la voluntad de Dios en su vida. La oración del Señor es justo eso. Expresa una relación filial con el Padre. Esa oración está dirigida a Dios y nunca, que esto es muy importante en la oración, nunca es una introspección que termina en Él mismo. Dios, a quien el Señor se dirige, tiene un rostro concreto. El Señor no vino al mundo para hacer su voluntad, sino para cumplir la voluntad del Padre que le ha enviado. La obediencia no es la que se somete por la fuerza a una imposición que le viene dada desde fuera, sino es una obediencia que nace no por imposición, sino por el amor que le une en esa relación filial del Padre y del Hijo. Los momentos de más rebajamiento, kenosis, con el Padre Dios,
son sobre todo momentos de oración en los que Él expresa, alimenta y vive humanamente su relación con el Padre. Es en ese amor al que le lleva a entregar su vida por la salvación del mundo. Todas las oraciones de Jesús son expresión de un corazón en el que no hay la más mínima disociación entre amor, misericordia y obediencia. Por lo tanto, otra nota característica de la oración: amor, obediencia y misericordia. ¿Para qué? Para que Jesús pueda cumplir su misión salvífica de entregar su vida por la salvación de los hermanos. En la oración del Señor, el centro de la oración no es el mismo, sino los deseos de Dios. No quiere que se cumpla su voluntad, sino la voluntad de su Padre Dios. El centro no son sus deseos, ni la consecución de una felicidad terrena que va al margen de Dios, sino el deseo es la comunión en intimidad con el Padre. El criterio de autenticidad de nuestra oración, de la oración cristiana, es la confianza filial en Dios. Dios pone su confianza en nosotros y nosotros estamos llamados a poner nuestra confianza en Dios. En este tiempo en el que parece que para muchos el primer problema de la oración es el método, cómo rezar, o la técnica, ¿qué técnica utilizar? Nos llama mucho la atención, si repasamos la Escritura, el Nuevo Testamento, como Jesús no da muchas pautas, muchas técnicas para que los apóstoles puedan rezar. Para que podamos entender bien este momento, nos damos cuenta que la clave para entender las breves indicaciones que el Señor le hace a sus discípulos las encontramos sobre todo en Mateo 7:21. Dice: si vas a hacer oración y estás enfadado con algún hermano, deja tu ofrenda en el altar, reconcíliate con tu hermano y después vuelve a presentar tu ofrenda ante el altar. Por lo tanto, es necesario estar en paz con los hermanos. La oración que nace del amor de Dios incluye también pedir por los perseguidores, para orar en lo secreto, donde solo el Padre lo ve. No se necesitan muchas palabras. Cuidado, una cosa es ser hombres rezadores y otra cosa es ser hombres orantes. No es lo mismo. Una cosa es ser hombres rezadores, limitarnos a rezar unas oraciones, entre comillas, prefabricadas, establecidas, y otra cosa es ser hombres orantes. A nosotros, según el modelo de oración de Cristo, se nos pide que seamos hombres orantes, no hombres rezadores. Pedir perdón a Dios exige también perdonar desde el fondo de nuestro corazón a nuestros enemigos. Para que la oración sea eficaz, hay que confiar que ya hemos recibido lo que hemos pedido. Eso aparece también en la Escritura. Es necesario orar sin desfallecer, dice la Sagrada Escritura, sin cansarse. La oración que llega a Dios nace de un corazón humilde y siempre desde la confianza en Dios. El cristiano reza en el nombre de Jesús. Aquí termina el segundo puntito, que era cómo reza Dios. He intentado esbozar algunas notas características de cómo reza Dios. El modo de rezar de Dios es el modo en que tenemos también nosotros que intentar hacer nuestra oración. Desde la confianza, buscando la paz, perdonando a los hermanos, haciendo una oración universal, no una introspección hacia nosotros mismos, sino intentar siempre estar abiertos para que se cumpla en nosotros la voluntad del Padre. Tercer puntito, Santa Faustina y las revelaciones de Jesús sobre la oración. Le dice el Señor a Santa Faustina en el número 163 de su diario personal: tú mismo me mandas ejercitar los 3 grados de misericordia. El primero
la obra de misericordia de cualquier tipo que sea. El segundo, la palabra de misericordia. Si no puedo llevar a cabo una obra de misericordia, ayudaré con mis palabras. El tercero, la oración. Si no puedo mostrar misericordia por medio de palabras u obras, siempre puedo mostrarla por medio de la oración. Qué importante es esto. A veces se nos acercan a las parroquias personas que nos dicen: Padre, ya no puedo hacer obras de misericordia, ya tengo una edad avanzada, no tengo la salud que quisiera tener para poder ejercer esas obras de misericordia. Y entonces nosotros debemos de responder justo con lo que le dice el Señor a Santa Faustina: si no puedo mostrar misericordia por medio de obras o de palabras, siempre puedo mostrarlo por medio de la oración. Mi oración llega hasta donde físicamente no puedo llegar yo. Por otro lado, Santa Faustina afirma también en su diario personal, en el número 1158, este triple modo de hacer obras de misericordia, de palabra misericordiosa, perdonando y consolando. También, en segundo lugar, cuando no es posible con la misericordia, rezando. Y esto es una obra de misericordia. Y tercero, con las obras de misericordia. Y cuando llegue el último día, seremos juzgados de esto, y según esto recibiremos la sentencia eterna. Lo cual quiere decir, también se nos revela en el diario de Santa Faustina algo importantísimo: seremos juzgados de las obras de misericordia que hayamos llevado a la práctica en nuestra vida ordinaria. Al final de la vida seremos examinados solo en el amor, en la misericordia. Y por eso el Señor le previene a Santa Faustina, y Santa Faustina nos lo revela también a nosotros en su diario personal, en el número 1158, esta idea. Y cuando llegue el último día, seremos juzgados de esto, y según esto recibiremos la sentencia eterna. En el diario, en el número 1313, dice: comprendo que la misericordia es variada, que siempre y en todo lugar y en todo momento se puede hacer el bien. El ardiente amor de Dios incesantemente ve la necesidad de darse a los otros, ya sea de acción, de palabra o con la oración. Hemos afirmado al principio de esta plática que ejercer la misericordia de esta manera es, sobre todo, la plenitud de la misericordia, la plenitud del apostolado que estamos llamados a vivir todos los apóstoles de la misericordia. ¿Por qué decimos que se trata de una plenitud? Qué importante es esto. Ejerciendo estos tres estados o modos de ejercer la misericordia, decimos que alcanzamos la plenitud. ¿Por qué decimos que alcanzamos la plenitud? Porque al ejercer la misericordia mediante las obras, la palabra y con la oración, participamos plenamente de la misión salvífica de Cristo, es decir, de su triple misión: misión real, misión profética y misión sacerdotal. A practicar la misericordia participamos de la misión real de Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir. A través de la proclamación de la misericordia mediante la palabra y con nuestra vida, participamos en la misión profética de Cristo. Y finalmente, por medio de la oración, y ahora incluyo algo importantísimo que lo extraigo de leer bien el diario de Santa Faustina. Santa Faustina no entiende la oración si no va unida al sacrificio. Por eso este tercer modo de ejercer la misericordia, que es con la oración, está íntimamente unido al sacrificio de la propia persona. Después explicaré, si me da tiempo, qué modo es esto de hacer sacrificio, sobre todo ofreciendo la propia vida a Dios. Hay que añadir también el sacrificio, porque este es inseparable de las oraciones que elevamos a Dios y constituye, en cierto modo, la fuerza de la oración. Participamos de la misión sacerdotal de Cristo en virtud de los sacramentos, bautismo y confirmación.
La misión de Cristo consiste en anunciar y hacer presente la verdad del amor misericordioso de Dios para todos. Tiene sobre todo el objetivo de presentar la salvación al mundo, que es Cristo. Cristo hace presente al Padre entre los hombres. La participación en la triple misión de Cristo y en la Iglesia en nuestra vida concreta se desprende del bautismo. El día de nuestro bautismo se nos pide también que ejerzamos esa triple misión real, sacerdotal y profética. Y justo viviendo las obras de misericordia de estos tres modos, podremos ejercer esa misión sacerdotal de Cristo. Vamos, me centro sobre todo, tengo más, pero no quiero tampoco porque me queda un cuarto de hora. Imagínense cómo pasa el tiempo. Me quiero centrar sobre todo cómo alcanzar la misericordia, pero en este tercer modo que es con la oración. La tercera forma de ejercer la misericordia, es decir, el tercer modo de apostolado propio de los apóstoles de la divina misericordia es la oración y el sacrificio. El sacrificio es como una parte inseparable de la oración a la hora de alcanzar la misericordia de Dios. Es a través de la oración y del sacrificio que suplicamos la misericordia de Dios en favor de las almas. El Señor le dijo a Santa Faustina en el número 1767, «Hija mía, quiero enseñarte a salvar las almas con el sacrificio y la oración. Con la oración y el sacrificio salvarás más almas, atentos, salvarás más almas que un misionero solo a través de prédicas y sermones. Quiero ver en ti una ofrenda de amor vivo, ya que solo entonces tiene el poder frente a ti». ¿Se dan cuenta? Sacrificio, oblación, entrega de la propia vida y oración íntimamente unidos. En otro pasaje del diario de Santa Faustina dice: «Hija mía, dame almas. Has de saber que tu misión es la de conquistarme almas con la oración y el sacrificio, animándolas a que ejerzan la confianza en mí para poder yo derramar mi misericordia». La oración y el sacrificio atraen la gracia de Dios y hacen que el trabajo apostólico sea fructífero y más fértil si cabe. La salvación de las almas pecadoras cuesta y las oraciones son necesarias, pero también hacen falta los sufrimientos para satisfacer a Dios. Se trata del sufrimiento que de algún modo extiende en el cuerpo místico de Cristo el sufrimiento de Jesús durante su pasión y muerte en la cruz, para así renacer a las almas. Hay que comprender bien esto para poder arrancar las almas del mal y así salvarlas. Hace falta sacrificio. Qué poco nos gusta el sacrificio. ¿Cuánto nos cuesta ejercer el sacrificio? Y en cambio, en el diario de Santa Faustina aparece infinidad de veces la oración y el sacrificio, la entrega de la propia vida y la oración íntimamente unidos. ¿De qué tipo de sacrificio se trata? Porque esto también hay que explicarlo. Pues estamos hablando de sacrificio. ¿A qué sacrificio hacemos referencia cuando decimos esto? No se trata de grandes sacrificios, de los mártires o víctimas conocidas por todos. Tenemos modelos de grandes personas, grandes santos, que han ejercido el sacrificio, diríamos, en grado heroico. Todos no estamos llamados a ejercer el sacrificio en grado heroico. Si lo ejerces, muy bien, maravilloso, un 10, matrícula de honor, claro que sí. Pero todos no estamos llamados a ejercer el sacrificio de esta manera. Entonces, dice, ¿cómo puedo ejercer yo este sacrificio? De un modo silencioso y cotidiano, haciendo de tu vida una ofrenda interior. No hay circunstancias u obligaciones, por limitadas capacidades que tengas,
que no puedas ofrecer a Dios nuestro Señor en toda tu vida. Este es el espíritu fervoroso de la misericordia, que se manifiesta con el deseo ardiente de la gloria de Dios. Soportar con paciencia las contrariedades, la enfermedad, la humillación, eso está al alcance de todos. No se necesita vivir en grado heroico grandemente este sacrificio. Una humillación de un amigo, de un familiar, un desprecio. Esto es lo que el Señor nos pide para que lo unamos íntimamente a nuestra oración. Basta una mortificación para alcanzar la salvación de esa o aquella alma. Y siempre silencioso. Si lo dices, ya no vale. Si lo dices, ya no cuenta. De una manera silenciosa, solo para ti. Vívelo en intimidad con el Señor. Hagamos el propósito diario de conseguir así almas para Dios. La victoria de Dios es nuestra victoria. Podremos así, de esta manera, conseguir que muchas almas puedan llegar al cielo ofreciendo este modo de misericordia, la oración, unido al sacrificio. Jesús le dijo a Santa Faustina en qué consiste ser víctima de holocausto, es decir, de sacrificio. ¿Qué significa eso de una ofrenda total de uno mismo para salvar las almas? ¿Qué significa eso? Repito otra vez esta cita porque es importante. Hija mía, quiero enseñarte a salvar almas con el sacrificio y la oración. Con la oración y el sacrificio salvarás más almas que un misionero solo a través de prédicas y sermones. Y ahora añado, quiero ver en ti una ofrenda de amor vivo, ya que solo entonces tiene el poder frente a mí. Y le dice, atentos, tienes que ser aniquilada, destruida, vivir como si estuvieras muerta en tu esencia más secreta. Tienes que ser destruida en este rinconcito secreto donde el ojo humano nunca llega, y entonces serás para mí una ofrenda agradable, un holocausto lleno de dulzura y perfume, y su fuerza será potente cuando intercedas por alguien. Por fuera, tu sacrificio debe ser escondido, silencioso, impregnado de amor y saturado de oración. Y le dice el Señor a Santa Faustina, exijo de ti, hija mía, que tu sacrificio sea puro y lleno de humildad, para que así puedas complacerme en él. No te escatimaré mi gracia, para que puedas cumplir lo que exijo de ti. Ahora te instruiré en qué consistirá ese holocausto en la vida cotidiana para preservarte de las ilusiones. Aceptarás con amor todos los sufrimientos. No te aflijas si muchas veces tu corazón siente repugnancia o aversión por el sacrificio. El Señor le previene a Santa Faustina en este número del diario 1767 y le dice, muchas veces sentirás repugnancia ante el sacrificio, es decir, querrás rechazar el sacrificio. A nadie le gusta ejercer el sacrificio, es costoso, supone mucho renunciar a sí mismo. Por eso el Señor le dice esto, aceptarás con amor todos los sufrimientos. No te aflijas si muchas veces tu corazón siente repugnancia o aversión por este sacrificio. Todo su poder está encerrado en la voluntad. Por lo tanto, los sentimientos contrarios no solo no disminuyen este sacrificio a mis ojos, sino que lo hacen más grande. Es decir, atentos, cuando menos los quieras tener, cuando menos quieras sufrir, cuando menos quieras abajarte, más valor tiene delante de Dios. Mejor los acepta Dios, entiéndanme esta frase. Delante de Dios tienen todavía mucho más valor esos sacrificios, esa mortificación, esa renuncia, porque eso es lo que Dios quiere. A veces cabe decir, podemos pensar, porque Santa Faustina lo expresa también claramente en su diario, pensar, es que como yo siento repugnancia al sacrificio, a la mortificación, esto no será agradable a Dios, porque Dios no quiere que... Pues claro, es normal que sientas repugnancia ante el sacrificio, ante la renuncia.
Esto es lo que cuenta para Dios. Todavía tiene mucho más valor que ofrezcas también esto a Dios nuestro Señor. Aunque en algunas horas no me sientas, dices, el Señor no está, no camina conmigo, me ha dejado solo, aunque algunas veces no me sientas, yo estaré junto a ti. No tengas miedo. Porque a veces, esto se lo dice el Señor a Santa Faustina, porque en el momento del dolor, del sacrificio, del ofrecer sufrimientos, muchas veces pensamos, el Señor me ha abandonado, sino aquello sufrir tanto. Y en cambio, el Señor le dice a Santa Faustina justo eso, no tengas miedo, yo estaré junto a ti, aunque muchas veces te sientas sola, mi gracia estará contigo. Hija mía, necesito sacrificios hechos por amor, porque solo estos tienen valor para mí. Cuarto punto. Tengo más, pero cuarto punto. Y ahora ya la obra de misericordia, de las 14 obras de misericordia, espirituales y corporales, me detengo solo en esta. Rezar por los vivos y por los difuntos. La obra de misericordia de rezar por los vivos y por los difuntos. Al valor intercesor de la oración, que ya conocemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en Tobías, capítulo 3, versículo 16, dice, en aquel instante la oración de Tobías fue escuchada delante de la gloria de Dios. Después Moisés es el gran intercesor del Antiguo Testamento, sobre todo por el pueblo, Abraham, David, Salomón, Jeremías. También ellos suplican a Dios para que el Señor ayude a Israel. Sin embargo, nada tiene un carácter tan universal a la hora de ofrecer esa intercesión delante de Dios que la oración de los salmos. La salmodia es importantísima. Dios puso las palabras que quiere escuchar en nuestra boca. Asimismo nos enseñó la dimensión de la oración, empezando por la petición de ayuda en las experiencias difíciles, por ejemplo, Salmo 89, el abandono confiado en las manos de Dios, Salmo 25, expresar con palabras el agradecimiento y la alabanza, Salmo 140. La oración también tiene un papel especial como intercesor para expiar los pecados de la humanidad. En este contexto, qué importante es también darnos cuenta fácilmente de que la oración puede ser elevada a Dios tanto por sí mismo, es decir, por nosotros mismos, como por los demás. Tanto por los vivos como por los difuntos. De tal manera expresamos nuestro amor hacia ellos. Nosotros estamos llamados a rezar por nosotros, pero también a rezar por los demás. Yo he dicho algunas cosas ya en referencia a la oración por el prójimo. Y por los demás puede ser tanto por personas vivas como por personas difuntas. Y también, no sé si me dará tiempo a llegar a explicarlo, pero es importantísimo saber que el Señor le pide a Santa Faustina que en los momentos que una persona está a punto de fallecer, esté junto a ella y rece la coronilla de la Divina Misericordia. Acompañar a los moribundos en el tránsito de la muerte, de este paso de este mundo al Padre, es importantísimo también como poder intercesor para pedir por medio de la oración que esta alma pueda subir rápidamente al cielo. Esta obra de misericordia, rezar por los vivos y por los difuntos, nos invita a entrar en la realidad de Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2660. Orar en los acontecimientos de cada día y de cada instante es uno de los secretos del reino revelados a los pequeños, que bien nos lo decía también ayer el señor obispo don Félix en esa preciosa homilía que nos hizo. A los servidores de Cristo, a los pobres, para ellos son las bienaventuranzas. Un ejemplo perfecto de cómo impregnar de oración las humildes situaciones cotidianas lo tenemos señalado también en los salmos. El salmista habla con Dios en todo momento, tanto en tiempo de prosperidad como en sus viajes, como en sus luchas y combates, como en los momentos de alivio.
Rezar por aquellos que le buscan es importante, pero también hay que rezar por aquellos que le hacen bien, por aquellos que le persiguen, aquellos que le calumnian, aquellos que no le quieren bien. Lo más importante es darnos cuenta de que esta obra de misericordia espiritual es básica y esencial también para la salvación de las almas. En el número 1783 de su diario personal, Santa Faustina dice: al sumergirme en la oración y unirme a todas las misas que en este momento se estaban celebrando en el mundo entero, rogué a Dios a través de esas santas misas que llegara sobre todos la misericordia para el mundo y especialmente para los pobres pecadores que en ese momento estaban en agonía. Y en aquel momento dentro de mí recibí la respuesta de Dios que me decía que 1000 almas habían recibido la gracia a través de la oración que yo misma había elevado a Dios. ¿Se dan cuenta? 1000 almas, ofreciendo todas las misas, habían recibido justo la gracia a través de la oración. Hermanas y hermanos, no sabemos qué número de almas podemos salvar con nuestras oraciones y nuestros sacrificios. Si lo supiéramos, también lo dice Santa Faustina, oraríamos siempre y sin desfallecer, sobre todo por los pecadores. En esto de interceder, Santa Faustina, por todos, en su oración por el mundo, dice en el número 818, en el día de hoy ofrecí la oración por Rusia. Todos mis sufrimientos y mis oraciones los ofrecí por este pobre país. Después de la Santa Comunión, Jesús me dijo que no puedo soportar este país más tiempo. No me ates las manos, hija mía. Comprendí que si no hubiera sido por las plegarias de las almas queridas a Dios, habría vuelto a la nada toda aquella nación. Oh, cuánto sufro por aquel país que expulsó a Dios de sus fronteras. Para que veamos el poder intercesor de Dios y ahora, sobre todo, por los pecadores. Bien. Termino con una oración. Una oración que hago extensiva a todos. Santa Faustina, obras, palabras y acción son la plenitud de la misericordia que brilla en tu vida con un resplandor especial y constituyen, como hemos intentado esbozar simplemente, la plenitud del apostolado de los apóstoles de la Divina Misericordia, a la que Dios también nos llama a cada uno de nosotros, a cada cristiano y a cada apóstol de la misericordia. Alcanzadnos la gracia para que nosotros, como tú, podamos abrirnos con una fe viva a la presencia amorosa de Dios en nuestra vida y podamos llevar su misericordia mediante las obras, las palabras y la oración a todos aquellos que vamos encontrando en el camino de nuestra vida cotidiana. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por escucharme.